y yo ya llevo muchos meses, yo diría un año, dándole vueltas a este tema. Entonces me animé a prepararlo y a intentar, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, que esto deje de ser un tema tabú dentro de las iglesias. Y antes de nada, me gustaría ver el significado de la palabra según Google. Dice así: las personas necesitamos estabilidad para vivir, pero cuando el estado de ánimo se desequilibra, podemos sufrir trastornos. La depresión sería una bajada brusca de nuestro estado de ánimo, que se manifiesta por una profunda tristeza. ¿Es la depresión una enfermedad moderna? En mi opinión es que no. En mi opinión es que la depresión lleva en el mundo desde que el mundo es mundo. Lo que pasa es que la palabra depresión no viene explícitamente en la Biblia, sino porque es un término reciente, sino lo que viene en la Biblia es un síndrome que está caracterizado por una profunda tristeza. Entonces, ¿quién fue el primer depresivo en la Biblia? Bien, el primer depresivo fue Adán y Eva, por romper la relación que tenían con Dios. Y lógicamente, como dice Google, sufrieron un desequilibrio. Esto hicieron que tuvieran un desequilibrio. Y vieron de repente que estaban desnudos. Y se cubrieron con hojas de higuera. Y se hicieron una especie de delantales. De repente le daba vergüenza a sus cuerpos. Es que ahora, ¿por qué ahora tenían vergüenza? ¿Es que de repente se sentían feos y antes no? ¿Se sentían feos? El motivo de la vergüenza es que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese pacto que tenían con Dios se rompió. Ya no estaban en paz con Dios. Se sentían culpables, pero sobre todo se sentían indignos. Y esto vamos a leerlo en Génesis, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Uno de los síntomas de la depresión, por la definición que hemos visto en Google, es esconderse por sufrir trastornos. Normalmente una persona deprimida no quiere salir de casa, quiere estar siempre en la casa. Como hemos visto, Adán y Eva pasaron de tener una relación íntima con Dios a esconderse de Dios. Voy a poner algunos ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron depresión, pero solamente voy a poner algunos, porque si los pongo todos, cuando estuve haciendo este estudio yo me asusté. La predicación va a durar 5 horas. Vamos a perder la comida compartida y lo más importante también es que vamos a perder el partido de España y Alemania. Yo lo quiero ver. Entonces, por eso mismo, solamente voy a poner algunos ejemplos. El primero de ellos es las penurias que pasó el rey David, que las voy a enumerar porque son muchas. Primero, fue perseguido por un rey. Segundo, sufrió intentos de asesinato. Tercero, sus hijos le traicionan. Cuarto, algunos de sus hijos murieron. Quinto, otros de sus hijos mataron a sus hermanos. A David en la Biblia es al único que se le llama el amigo de Dios. Yo me pregunto en esta mañana que qué pasaría si David fuera el enemigo de Dios. Porque si siendo el amigo de Dios le ocurren todas estas cosas, imaginaros si fuera el enemigo. Pero el rey David solía reflejar toda su depresión en muchos de los salmos que escribió. Yo diría que la mitad de los salmos de David son salmos que él muestra su depresión. Uno de ellos, solamente es un ejemplo, el Salmo 38, versículo 4. Dice: mi culpa, se siente culpable, pesa sobre mi cabeza como una enorme carga.
me estoy hundiendo. Pese al dolor y la tristeza que tenía el rey David, él siempre buscaba el refugio en Dios, siempre. Por eso, la otra mitad de los salmos de David son salmos de adoración y son salmos de alabanza. El Salmo 41:11 lo dice claramente, creo que está escrito ahí. No, no está. Dice así, el Salmo 42:11, porque estoy desanimado, porque está triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente le alabaré, mi Salvador y mi Dios. Otro ejemplo lo tenemos en el profeta Elías. Él tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Y los profetas de Baal, después de una serie de ritos y sacrificios, no pudieron demostrar que su Dios era el único Dios verdadero. Pero cuando le tocó el turno a Elías, él sí pudo demostrar que Dios es el único Dios verdadero y el Ser Supremo. Pese a que esta experiencia fue muy positiva, una vez que terminó, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que huir. Fue entonces cuando Elías cayó en una profunda angustia, hasta tal punto que en esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Después del subidón que tuvo Elías de demostrar que Dios es el único ser supremo, es el único Dios a los profetas de Baal, vino la depresión. Subidón, depresión, subidón, depresión. Pero este movimiento, no os asustéis, este movimiento quiere decir que hay vida, que hay esperanza. Si en vuestras vidas tenéis este movimiento, hay vida, hay esperanza. El problema es que si estáis en el hospital, este movimiento es plano. Ahí se terminó la vida y se terminó la esperanza. Otro profeta que sufrió depresión fue el profeta Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. De hecho, en Reina Valera, el libro de Jeremías se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Esto se debe a que sus prédicas, a que sus mensajes eran tan tristes, tan tristes, tan tristes, que él mismo se ponía a llorar. Dios le había encomendado llevar el mensaje de Dios, pero nadie le hacía caso. Es un poco como lo que pasa aquí en España, que nosotros llevamos el mensaje de Dios a las personas, pero nadie nos hace caso. Ahora cuando llegue a casa, estoy seguro que Adriana me va a llamar la atención por esto, por decir esto de España, que nadie nos hace caso. Y yo le voy a contestar que si Jeremías, siendo un profeta mayor, tiene derecho a quejarse y tiene derecho a llorar, yo, que ni soy profeta mayor ni profeta menor, también tengo derecho a quejarme y tengo derecho a llorar. Era un hombre que vivía solo y sin familia, era pobre y rechazado por los demás. Aunque, si leemos todo el libro de Jeremías, era un hombre de gran fe y de gran fortaleza, de mucha fe y de mucha fortaleza. Y sobre todo lo vemos porque nadie le hacía caso, pero él seguía predicando, él seguía y seguía. Vamos a leer en Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 18, los momentos que tuvo este hombre, este profeta, de gran depresión. Y dice así el versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía.
¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Versículo 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Cuando Jeremías dijo esto, estaba francamente mal, francamente angustiado, francamente deprimido. Y ya por último, ya no pongo más ejemplos, otra persona que sufrió depresión y lo llevó hasta la última consecuencia de la depresión fue Judas, que se suicidó. Judas era discípulo de Jesús y en Mateo 27:35 dice que su remordimiento fue tal que no pudo aguantar más su dolor y terminó con su vida. Y Judas se ahorcó. Cada caso que vemos en la Biblia nos enseña que este mal nos puede afectar a cualquiera. Hemos visto cómo afecta a reyes, amigos de Dios, como el rey David, como afecta a grandes profetas, como Elías, como Jeremías, y también afecta a traidores. Pero la Biblia nos dice que para el que pide ayuda a Dios siempre hay esperanza, siempre existe la esperanza. Yo ahora os voy a contar una experiencia personal. Muchas veces yo decía que yo no podía venir a la iglesia o yo no podía participar en la iglesia porque antes yo tenía que arreglar algunas cosas con Dios. Todo esto son mentiras de Satanás. Es lo mismo que si yo digo, yo voy al médico cuando me ponga mejor o cuando esté curado. Yo tengo que ir al médico cuando estoy enfermo, cuando estoy mal, cuando estoy hecho polvo. Es cuando tengo que ir al médico. Y así es cuando tenemos depresión. Es cuando más tenemos que venir a la iglesia. Es cuando más tenemos que tener actividades dentro de la iglesia. No quiere decir que si estamos deprimidos nos pongamos a predicar. Eso ya lo hizo el profeta Jeremías. Pero lo que sí podemos hacerlo es según vayamos sanando. Sí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer en la iglesia si tenemos este problema? Pues podemos hacer alabanza, como hacía el rey David. Podemos asistir los viernes a los grupos de conexión o a los desayunos de mujeres o desayunos de hombres o a los picnics de la iglesia. Podemos ir sí o sí a los retiros espirituales. Yo hace 13 años, yo no tenía una buena relación con Dios y mi vida era muy deprimida. No podía tener alabanza porque yo canto fatal. Me gustaría cantar bien, pero que canto fatal. De aquella no había grupos de conexión, tampoco había desayuno de hombres, tampoco había retiros espirituales. Entonces yo me encontraba metido en un pozo sin salida y me encontraba totalmente deprimido. Yo no le veía rumbo a mi vida, hasta que una vez en esta iglesia me ofrecieron venir los viernes por la tarde a jugar a ping-pong con los jóvenes en la iglesia. En principio la idea me pareció fantástica, porque los viernes era el día de mayor depresión y de soledad. Pero como Satanás es astuto, dijo, uy, este que tengo aquí atrapado, que llevo caminando con él en el desierto 30 años, quiere ser libre, se me quiere marchar. Y entonces me empezó a meter ideas en la cabeza como que yo no era digno de estar con los jóvenes. Y me empezó a meter ideas en la cabeza como que era un hipócrita porque estaba viviendo una doble vida. Porque los domingos venía a la iglesia, pero por semana mi vida para nada era una vida cristiana. Y era verdad. Yo los domingos venía a la iglesia no porque fuera un hipócrita. Es porque yo realmente quería cambiar. Yo quería volver a Dios. Pero con mis fuerzas me era totalmente imposible.
volver a Dios. Yo recordaba mi niñez, que fue una niñez muy feliz dentro de la iglesia. Yo recordaba mi juventud, que fue muy feliz dentro de la iglesia. Y yo con 19 años hice un campeonato de ping-pong con todas las iglesias de Asturias en el norte de España y fue todo un éxito. Entonces, este proyecto de jugar a ping-pong otra vez con mis 52 años me hizo mucha ilusión porque era recordar otra vez mi época de máxima felicidad que tuve en mi vida. Era como volver a empezar. Y era como recordar aquellos años cuando yo jugaba al ping-pong con mi glorioso tupé, y sentía dentro de mí algo que me decía, Rubén, al igual que has perdido tu tupé, has perdido tu dignidad. Eres una escoria, eres patético, eres un viejo. ¿Tú qué ejemplo le vas a dar a los jóvenes? ¿Qué ejemplo le vas a dar? Gracias a Dios, yo reaccioné y dije, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo además no voy a enseñar nada a los jóvenes, no le voy a dar clases morales, ni les voy a dar ninguna charla, yo solamente voy a jugar a ping-pong con ellos. Y durante 3 años, este fue mi único ministerio en esta iglesia, jugar a ping-pong. Fijaros que mi oasis después de 30 años de caminar por el desierto, era simplemente jugar a ping-pong. No era nada especial. Y a partir de ese momento yo me volví a sentir útil dentro de la iglesia. La soledad que yo había arrastrado durante muchos años se había terminado. Cuando yo hablaba de soledad, la gente no me entendía. ¿Cómo tú puedes tener soledad si tu profesión es ser un comunicador en ventas? Si tú enseñas a la gente a vender. Yo he ganado viajes por todo el mundo, viajes de producción, cruceros por el Caribe, por el Mediterráneo, por el Nilo. Yo siempre estaba rodeado de mucha gente, pero me sentía totalmente solo, porque yo añoraba el volver a donde yo pertenecía, a mis raíces. Y recuerdo que en mi última etapa profesional me invitaron a una macrofiesta en Palma de Mallorca. Era una fiesta de Navidad, por estas fechas. Y todo el mundo hablaba conmigo, todo el mundo me felicitaba por mis resultados. Pero en ese momento sentí la soledad más grande del mundo, la soledad más grande que una persona pueda sentir. Y estaba rodeado de multitudes. Yo no sé si a vosotros alguna vez os pasó esto, que estáis rodeados de mucha gente, pero os sentís totalmente solos. Y recordé las palabras de Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creéis en Dios, creer también en mí. Y ese era mi problema, que yo creía en Dios. Yo nunca dejé de creer en Dios, ni en la época más baja de mi vida. Yo siempre creí en Dios. Pero lo que no creía es que la sangre de Jesucristo me puede limpiar de todo pecado. Eso es lo que me faltaba por creer. Y Jesús se identificó tanto con mi depresión, Jesús se identifica tanto con tu depresión, que hasta Él mismo tuvo una gran depresión por cargar con todos nuestros pecados y con todas nuestras culpas en la cruz del Calvario.
El primer Adán rompió el pacto de Dios y la consecuencia fue el pecado, fue la depresión. Y Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, tuvo que pagar el precio hasta llegar al consumado es. Se terminó, consumado es. Y las consecuencias de pagar ese precio fue pasar por una gran depresión. Por eso él entiende nuestras depresiones, porque su depresión fue muchísimo mayor. Jesús, en momentos previos a su crucifixión, les dijo a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y sentía angustia. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta era la situación que tenía Jesús, que su alma estaba tan triste hasta la propia muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Reconozco que hasta aquí el mensaje fue un poco depresivo. Lo reconozco. Entonces, ¿qué soluciones hay para la depresión? ¿Qué soluciones? ¿Existen soluciones para este problema? En primer lugar, está la pastillita. No me malinterpretéis, por favor. Me refiero a la pastilla que te receta el médico y tú después vas a la farmacia y la compras. Me refiero a este tipo de pastillas, ¿eh? No estoy hablando de otras. En segundo lugar, Dios también puso a psiquiatras y a psicólogos que por medio de terapias nos puede ayudar y nos puede hacer que cambiemos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Y en tercer lugar, con el poder de Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas y nos puede quitar la depresión en 0, O sea que tenemos 3 soluciones. La solución química, que es la pastilla, la terapéutica, que son los psicólogos y los psiquiatras, y la tercera, que es la espiritual, que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Pero aparte de esto, Jesús nos regaló el mejor antidepresivo que hay, que es el Padre Nuestro, que lo podemos rezar 50 veces como papagayos o como cacatúas, sin saber lo que estamos diciendo, o por el contrario, podemos sentir el amor de Dios y su protección. Vamos a ver lo que nos quiere transmitir Jesús con esta oración, con el Padre Nuestro. Es el modelo de oración y fue cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar. No es que los discípulos no supieran orar, los discípulos llevaban 3 años con Jesús. Ellos ya habían aprendido a orar. Pero el problema es que a lo mejor cuando terminaban de orar seguían igual de vacíos. Y cuando una persona está vacía, hay muchas posibilidades de entrar en depresión. Muchas posibilidades. Entonces Jesús les dijo: mirad, cuando vosotros oréis, hacerlo así. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que reconocer es que Dios está por encima de todo, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y esto nos va a evitar que nos angustiemos.
En segundo lugar, tenemos que alabar, glorificar y adorar al Señor. Santificado sea tu nombre, como hizo el rey David. Y lo podemos leer en muchos de sus salmos, como hemos visto. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Le tenemos que pedir a Dios, Jesús dice que le tenemos que pedir a Dios que el reino de Dios venga a la tierra y que su voluntad se haga aquí en la tierra igual que en el cielo. Porque si esto ocurre, se acabaron las injusticias, se acabaron las guerras, se acabaron los abusos y se acabaron las depresiones. Porque si el reino de Dios viene a la tierra, se le acabó el reino a Satanás. Satanás tendrá que hacer sus maletas e irse al mismísimo infierno, que es ahí donde pertenece. Es ahí donde tiene que estar. No en la tierra, en el infierno. Es su hábitat. El hábitat de Satanás no es la tierra, es el infierno. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí el pan abarca no solamente el alimento, abarca el techo, la ropa, abarca también la luz, la gasolina. Sí, la luz y la gasolina también, aunque esté tan cara, también abarca esto. Pero cuidado con lo que dice el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no tenemos que estar preocupados del mañana, del pan del mañana, ya que Dios proveerá. Muchas veces el preocuparse del mañana nos produce estrés, nos produce ansiedad y como consecuencia nos produce depresión. Dice la palabra de Dios, basta el día su afán. Y vamos a hacer otra lectura en Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice así el 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, es imposible caer en depresión. Imposible. Porque la raíz de la depresión, la raíz empieza en el pensamiento. De hecho, aquí en España tenemos el dicho de no te comas el coco, o me estoy comiendo la cabeza, o los más jóvenes dicen me estoy rayando, que es comerse el coco. Entonces, si nos estamos comiendo el coco, si nos estamos rayando, es muy fácil caer en depresión. Sigue diciendo, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdonamos a aquellas personas que nos ofenden. Aquí hay dos partes. La primera parte es muy fácil, porque depende de Dios. Dios siempre nos va a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Y para tener paz con Dios y no tener depresión, es fundamental arrepentirse. Fundamental. Y ahora viene la segunda parte más complicada. Por lo menos para mí. Yo no sé para vosotros, pero para mí esto es muy complicado. El perdonar a las personas que me ofenden, pero no de boquilla. De boquilla yo también lo sé hacer. Sino con un perdón genuino, sin rencor, un perdón del corazón, sin resentimientos, olvidando las ofensas y no volver a recordarlas jamás. Lo mismo que Dios hace con nuestros pecados, que los tira al fondo del mar y se olvida de ellos para siempre. De hecho, nosotros no vamos a olvidar, pero Dios sí va a olvidar. ¿Y esto por qué? Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y como el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, yo no puedo explicar esto
porque mi entendimiento es muy limitado. Y por último, dice, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. Jesús quiere que le pidamos al Padre que no nos deje caer en la tentación, porque caer en la tentación nos va a producir depresión. Tentación, caer, es igual que depresión. Dice Jesús, pedid y se os dará, y si no se os da, es porque no pedís bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la petición que le hagamos a Dios tiene que estar en consecuencia con nuestras acciones. Y voy a poner un ejemplo. Si yo le pido a Dios que me guarde de beber alcohol, y yo soy una persona alcohólica, yo le pido, Señor, por favor, quítame del alcohol, te lo suplico, pero yo voy al bar. Mi petición no está en consonancia con mi acción. Entonces, si yo le pido a Dios que no me hagas caer en la tentación del alcohol, yo tengo que pagar el precio y no ir al bar. Y ya por último, la sentencia que dice, mas líbranos del mal, amén. Esta tiene que ser nuestra petición diaria, líbranos del mal, porque el mal siempre nos va a llevar a la depresión, siempre, siempre. Yo reconozco que muchas veces pasan los días, pasan las semanas, y yo no le pido a Dios que me libre del mal. Y Dios muchas veces me ha protegido de muchas cosas. Muchas personas dicen que tenemos un ángel de la guarda que nos protege. A mí Dios me protegió de muchas cosas y yo he tenido la osadía de decir que fue por casualidad, cuando las casualidades no existen, ya que Dios está en control de todo. O mi ego ha dicho, soy un tipo con suerte, porque el coche se ha quedado hecho papilla, de hecho es siniestro total, y yo he salido, no me he roto un hueso y ni tengo ningún rasguño en mi cuerpo. Cuando yo debería de darle gracias a Dios, porque si estoy vivo es por su gracia. Conclusión, cuando en nuestras vidas nos ocurran casualidades o tengamos mucha suerte en la Biblia, en la vida, pongámonos de rodillas y demos gracias a Dios. O como hizo Job, que Job le dio gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dicen las Escrituras que Dios, al ver el corazón de Job, le duplicó todo lo que tenía. Es decir, que si tenía 100 vacas, le dio 200 vacas. Si Job tenía 50 camellos, les dio 100 camellos. Y si Job tenía una mujer, le dio 2 mujeres. Bueno, esto mejor no. Mejor no, porque Dios también te va a duplicar las suegras. Y sinceramente, yo con una suegra tengo bastante. Además, al principio no fue así. Dios creó al varón y a la hembra para que fuera el hombre. Este es el principio de Dios. De hecho, la gran ventaja que tenía Adán sobre nosotros es que él no tenía suegra. La primera suegra fue Eva. Yo no sé, bueno, Eva también fue la primera que comió de la manzana. Yo no sé si eso está relacionado, el comer de la manzana y ser suegra. Lo que sí sé es que Dios quiere duplicar nuestros bienes, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Esto sí lo sé. Tú puedes decir, lo mío no tiene solución. Son muchos años caminando por el desierto.
Ya estoy muy mayor para estas cosas. Moisés caminó por el desierto 40 años y todavía tuvo tiempo de escribir los 10 mandamientos, la ley. Jesús te está ofreciendo en esta mañana un oasis lleno de gracia. Por gracia sois salvos. Moisés después del desierto tenía la ley. Nosotros después del desierto tenemos la gracia. Porque Jesús cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas y las llevó a la cruz del Calvario. Y la buena noticia, porque ahora ya sí voy a dar la buena noticia, es que Jesús al tercer día resucitó de los muertos, haciendo que tú vivas, que yo viva y que seamos personas libres. Haciendo que este mensaje pase de ser un mensaje depresivo a ser un mensaje lleno de vida y llena de esperanza y llena de celebración. Porque Jesús dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Y Jesús en esta mañana quiere hacer una fiesta contigo y quiere que tú seas el protagonista de esa fiesta. En esta mañana Jesús está llamando a tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón, que solamente depende de ti, no depende de nadie más, Jesús va a entrar y Jesús te va a ayudar con tus depresiones. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Amén.